Que el Señor en su misericordia también siga trabajando en cada uno como lo está haciendo, que nosotros le quitemos a Él todo lo que puede ser un impedimento, un obstáculo, una dificultad para poder recibir más de su plan, de su bendición, de su gracia, de su luz, de lo que nos tiene reservado para nosotros cada momento, cada día, que nosotros realmente en humildad y en verdad quitemos todo lo que no nos deja vivir más unidos a Él, amándolo, adorándolo, sirviendo y haciendo lo mismo hacia los hermanos. Que el Señor Jesús, que nos llama a través de este camino para poder seguirlo e imitarlo, nos dé esa gracia que solo Dios puede dar. Gracia misericordiosa que brota de sus entrañas, que brota del misterio de la Iglesia, de cada sacramento, que en este momento nosotros en el corazón, y si ustedes también quieren verbalmente, hagamos un acto de fe en Dios uno y trino, un acto de fe en el poder creador por misericordia, un acto de fe en la salvación que nos trajo Jesucristo, clavado en la cruz, dando todo lo que podía por nosotros, salvándonos y rescatándonos, liberándonos y desatándonos. Un acto de fe en Dios Espíritu Santo, quien nos santifica, quien nos capacita, quien nos da sus dones, carismas, para vivir este tiempo de la Iglesia y este tiempo en la historia concreta, real, en este año, en este contexto. El Espíritu que sople, que motive, que guíe, que levante. El Espíritu de Dios que hace nuevas nuestras vidas. Esa agua viva que nos viene del corazón abierto de Jesús. Creemos, Señor, en ti. Creemos lo que la Iglesia enseña. Creemos en cada uno de los dogmas que nuestra Santa Madre Iglesia nos invita a creer y a vivir, a anunciar y a profundizar. Creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe porque siempre es poca ante tanta realidad, ante tanto misterio. Y también queremos renunciar al pecado, al mal, al enojo, a la ira, a la gula, a la envidia, a la lujuria, a todos los pecados de palabra, a todas las omisiones por pereza, negligencia o por cualquier circunstancia. Queremos renunciar a las raíces de los pecados capitales, a esas tendencias viciadas que todos tenemos. Queremos arrepentirnos, Señor, de corazón y pedirte perdón, porque si no nos arrepentimos delante de ti, Señor, y nuestros hermanos ahora, tu misericordia no puede obrar en nosotros. Queremos mostrarte realmente que queremos convertirnos, queremos ser dignos recipientes de misericordia. Señor, ten misericordia de mí y de los míos. Ten misericordia de mi familia, de mi hogar, de mis compañeros de trabajo. Ten misericordia de nuestros pecados. Ten compasión y ten piedad, como te pedía el paralítico, el ciego de nacimiento.
Y tantos hombres y mujeres hoy lo están pidiendo. Queremos abrirnos a la misericordia conscientes de nuestra miseria, de nuestra pequeñez, de nuestra pobreza, de nuestras debilidades, de nuestros límites. Gracias, Señor. Abrázanos, levántanos, sánanos, ilumina nuestra inteligencia y danos ardor en la caridad en el corazón. Te lo pedimos por medio de la Virgen nuestra Madre del Carmen, por medio de la intercesión de los santos y de los ángeles del cielo. Amén. Amén. Así que bueno, una gran bendición de que podamos estar una noche más, un jueves más, compartiendo y caminando, como lo dice ahí en la placa, junto a Santa Faustina. Y en esta oportunidad vamos a seguir caminando con otra de las virtudes que tiene que ver con la virtud de la confianza. Y vamos a empezar o a tratar de empezar a definir un poquito qué es la confianza, ¿sí? Si pasamos a la otra plaquita vamos a ver que la confianza, a ver, ¿qué dice? ¿Qué es la confianza? La confianza es aquella seguridad que se tiene en otra persona. Esa fe que posee alguien de que no lo van a defraudar. La confianza es esa seguridad que tenemos de la rectitud y de las buenas intenciones de los demás. Entonces, confianza, seguridad que se tiene de otra persona. Qué interesante esto. Y para esto me pareció bonito compartir una cita bíblica, y vamos a hacer un trabajito de, vamos a intentar contemplar hoy un poquito la imagen que aparece ahí en la placa, que tiene que ver con este paralítico, ¿no? Para ello vamos a tratar, mientras yo voy leyendo la cita bíblica, ustedes van a ir contemplando y mirando esa imagen. La cita es de Marcos 2, versículo 1 al 5. Después de unos días volvió a Cafarnaúm, y la gente se enteró de que estaba en casa. Se reunieron tantos que no quedaba sitio ni siquiera junto a la puerta, y él les anunciaba la palabra. Entonces llegaron unos trayendo a un paralítico entre 4, y como no lograban acercárselo por el gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús, y por el boquete que hicieron descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Palabra del Señor. Bien, la idea es que podamos, si volví un poquito, eso, la idea es que podamos contemplar un poquito esta imagen, ¿no? Que está muy atada al tema de hoy, a la virtud de hoy, que tiene que ver con la confianza, y que también se ata con el término de la fe. Fíjense en la imagen la gran cantidad de gente que se aglomeraba y se acercaba para escuchar al Señor. Acá en Argentina la semana que viene, el 20 de julio, se celebra el Día del Amigo, que llamamos. ¿Y por qué menciono esto? Porque quiero resaltar a estas personas que ustedes ven en la imagen, que están allí arriba del techo, que con gran confianza llevaron a ese paralítico, que con gran fe acercaron al Señor a esta persona. Qué interesante y qué gran confianza, ¿no? Cuando decíamos al comienzo que la confianza es aquella seguridad que se tiene en otra persona. ¿Cuánta confianza ha puesto este paralítico en esas personas, en esos amigos, que no encontrando por allí un hueco donde meterse y llegar al maestro, tuvieron que hacer un hueco en el techo
para que él pudiera llegar. Cuánta fe en el corazón de esos amigos. Y se me viene a la memoria ahora, y podemos hacerlo cada uno, cuántas veces nuestros amigos, nuestra familia o conocidos, teniendo esa fe, fueron esos camilleros, ¿no? Fueron esas personas que hicieron ese boquete para acercarnos a Jesús. Qué gran confianza de esas personas. Y qué gran confianza también de ese paralítico que postrado en la camilla sabía con certeza que el maestro podía sanarlo. Qué gran fe, qué gran confianza de esos amigos. Qué gran confianza de esos amigos. Hoy también el Señor nos invita en esta palabra poder ser camilleros de otros, pedir confianza al Señor y ser camilleros, acercar a un hermano que hoy en día esté en esta condición de paralítico, y no paralítico precisamente físicamente, sino puedo estar paralítico de otras situaciones también de la vida interior, aquello que no impide acercarme al Señor. Y si tienen en cuenta, fíjense en la imagen, que al abrir ese boquete y ese techo, cómo entra la luz, que es la luz del Señor, ¿no? Seguramente esa habitación, si el techo estaría cerrado, sería mucho más oscura. Pero al abrir el techo, con la confianza y con la fe, esa puerta, ese techo es la puerta de nuestro corazón. Y si nosotros con confianza abrimos ese techo, ¿cómo entra la luz del Señor? Una luz que da vida, que da esperanza, que lo transforma todo. Los invito a que sigamos contemplando y que también en la semana podamos seguir orando esta imagen. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente placa. La confianza, entonces, podemos decir que es la esencia y fundamento de los que desean vivir el mensaje de la divina misericordia. Este ABC de la misericordia, que seguramente muchas veces lo hemos escuchado nombrar, esta A de apelar a la misericordia de Dios, esta B de brindar misericordia a los demás, y esta C en la que hoy hablamos, en el confiar plenamente en Jesús. Este confiar plenamente en Jesús que tuvieron esos amigos, esos hermanos, y también así ese paralítico. Vamos a ir volviendo continuamente, ¿no?, a esa imagen que vamos a utilizar como base de este encuentro. Estamos llamados a ser vasos de misericordia, pero la cantidad que quepa dentro de ese recipiente para irradiar a los demás dependerá de nuestra confianza. Y volvemos nuevamente a la imagen, ¿no? Lo que quepa dentro de ese recipiente para irradiar a los demás dependerá de nuestra confianza. Esa confianza que tenían esos amigos, esa confianza de aquella persona que te acercó al Señor, esa gran confianza que hizo que irradiara y llegara a vos la misericordia de Dios. La confianza va más allá de la simple creencia de que Dios es digno de confianza. Debemos actuar de acuerdo a esta creencia y entregarle a Dios el control de nuestras vidas. Insisto con la primera imagen. Va más allá de la simple creencia de Dios. Va más allá. Debemos actuar
debemos actuar de acuerdo a esta creencia. Y estos amigos actuaron, fueron coherentes en el accionar, en lo que pienso, en lo que digo y lo que hago. Por eso la confianza requiere de una conversión del corazón y nos da sabiduría para comprender la necesidad que tenemos de su misericordia, de ser misericordiosos con los demás y permitir que Dios se haga cargo de todo. Conversión del corazón, una verdadera conversión de corazón. Tal es así que la confianza exige humildad, virtud que estuvimos viendo los jueves pasados. La confianza exige humildad. Una persona orgullosa sentirá que sus logros son méritos propios y no necesitará confiar en Dios. Pero confiar en uno mismo y no en el Señor solo lleva al fracaso. Por eso encontramos en el Salmo 127, 1, dice: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Por eso, hermanos, actuemos con humildad, como decía el Padre Diego en la oración. Tal vez nuestra parálisis en este momento, aquello que nos tiene paralítico y que no nos permite acercar a la misericordia de Dios, puede ser en nosotros el orgullo. Puede ser en nosotros el orgullo. Por eso el Señor le decía a Santa Faustina, que mientras más confiemos en Él y nos esforcemos por vivir su voluntad, y no la nuestra, más gracias recibiremos. Repito, mientras más confiemos en Él y nos esforcemos por vivir su voluntad y no la nuestra, más gracias recibiremos. Por eso en el diario número 1074, el Señor le dice a Faustina: di, hija mía, que soy el amor y la misericordia misma. Cuando a un alma se acerca a mí con confianza, la colmo con tal abundancia de gracias que ella no puede contenerlas en sí misma, sino que las irradia sobre las otras almas. Qué hermoso lo que le dice el Señor, ¿no? Y vuelvo a la imagen de inicio. Tal es grande. Cuando nuestra confianza es grande, el Señor nos colma de abundante gracia, que no podemos contenerla a nosotros mismos. Estos amigos que llevaron a ese paralítico y rompieron ese techo para acercar a ese hermano al Señor, es esto: tal es la confianza que el Señor te llena de gracia, que ya no podés contenerla en sí mismo, sino que tenés que irradiarla hacia los demás. Eso fue lo que hicieron estos amigos. Eso es lo que hizo tu hermano, tu hermana, tu familiar, tu amigo cuando te acercó al Señor. Tal era la gracia que el Señor había derramado en ella o en él, que hizo que no pudiera contenerla y que tenía que irradiarla a las demás almas. Y esto es un propósito que hoy el Señor nos invita a nosotros, a que nosotros también, con confianza, recibamos esa abundancia de gracia para que podamos irradiarlas a nuestros hermanos. Por eso Jesús, en otro numeral del diario, en el 1578, le dice a Faustina que las almas que tienden a la perfección adoren especialmente
mi misericordia, que las almas que tienden a la perfección adoren especialmente mi misericordia, porque la abundancia de gracias que les concedo proviene de mi misericordia. Y atención, deseo que estas almas se distingan por una confianza sin límites en mi misericordia, por una confianza sin límites en mi misericordia. Yo mismo me ocupo de la santificación de estas almas. Les daré todo lo que sea necesario para su santidad. Las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente. ¿Y ven cuál es el recipiente? Y esta es la confianza. Las gracias de mi misericordia, dice el Señor, se toman con un solo recipiente. Y este es la confianza. Cuanto más confía un alma, tanto más recibirá. Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo, porque en tales almas vierto todos los tesoros de mis gracias. Me alegro de que pidan mucho, porque mi deseo es dar mucho, muchísimo. Me pongo triste, dice el Señor. En cambio, si las almas piden poco y estrechan sus corazones. Por eso, fíjense, ¿no? Qué fuerte. Me pongo triste, en cambio, si las almas piden poco. Y fíjense en cómo la palabra del Señor, que es viva y que es eficaz, nos lo dice también en Mateo 7, del 7 al 8. Piden y se les dará. Si pasamos a la otra placa, la vamos a encontrar ahí. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y a quien llama, se le abrirá. Fíjense, ¿no? El Señor se pone triste, en cambio, si las almas piden poco, decía. Si las almas piden poco. Por eso Jesús le pide a Faustina que luche por la salvación de las almas. Y a nosotros también nos invita el Señor, nos pide el Señor que luchemos por la salvación de las almas. Le dice el Señor a Faustina, lucha por la salvación de las almas, invitándolas a confiar en mi misericordia, ya que esta es tu tarea en esta y en la vida futura. Qué hermosa invitación que el Señor le hace a Faustina, ¿no? A luchar por las almas, a que invite a las almas a que confíen en su misericordia. Y siento en el corazón que también el Señor nos invita a cada uno de nosotros. Nos invita a cada uno a buscar esas almas, a que confíen en la misericordia del Señor. El Señor quiere que confiemos en su misericordia. Y como débil que somos, si pecamos o fallamos, debemos humillarnos y pedir su misericordia. Somos débiles, caemos en pecado, pero debemos humillarnos y pedir la misericordia de Dios. Muchas veces nosotros cargamos, ¿no?, con diferentes culpas que se mezclan con falta de confianza en Dios. Muchas veces son enojos, muchas veces vergüenza, hasta el no perdonarnos a nosotros mismos. Tal es así que muchas veces nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podrá perdonarme Dios? ¿Cómo podrá perdonarme Dios? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado, ¿cómo podrá perdonarme Dios de esto que hice o de aquello que hizo el otro?
de aquello que me hicieron. Y acá tenemos la respuesta. El Señor nos dice, he abierto mi corazón como una fuente viva de misericordia, que todas las almas tomen vida de ella, que se acerquen con gran confianza a este mar de misericordia. Tenemos que acercarnos con gran confianza a este mar de misericordia. Los pecadores obtendrán la justificación y los justos serán fortalecidos en el bien. Al que haya depositado su confianza en mi misericordia, en la hora de la muerte, le colmaré el alma con mi paz divina. El Papa Francisco nos supo decir en algún momento que el rostro de Dios es el rostro de la misericordia, que siempre tiene paciencia. Y nos dice Francisco, Dios nunca se cansa de perdonarnos. El problema es que nosotros nos cansamos de pedirle perdón. No nos cansemos nunca. Él es el Padre amoroso que siempre perdona, que tiene misericordia con todos nosotros. Por eso, qué hermosa cita que vamos a leer a continuación. En Hebreos 4, 15, 16. Porque no tenemos, por eso tenemos que tener confianza en el Señor, porque fíjense en lo que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia, al fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Qué bonito, ¿no? Qué invitación que nos hace el Señor. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia. Estos amigos, fíjense en cómo en la primera imagen el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Con confianza se acercaron al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia, porque el relato de esa primera cita bíblica que comenzamos, el Señor termina diciendo, toma tu camilla, levántate y vete. Hallan la gracia. La misericordia de Dios llegó para ese paralítico. Con la confianza de los amigos y la confianza de Él, que la misericordia la iba a encontrar en el Maestro. Bendito sea Dios por eso. Voy a leer ahora un testimonio que tiene que ver con la antítesis, sería con la desconfianza. Porque también hay que ser honestos. Muchas veces, por más que estemos en este camino, en los momentos de prueba, en los momentos de desesperación, por ahí no encontramos el consuelo, y la desconfianza prima, ¿no?, en nuestros actos o en nuestros pensamientos. Y quería compartirles este numeral del diario que tiene que ver con una situación donde se encuentra Faustina con una hermana religiosa y donde claramente podemos ver este punto de la desconfianza. Y me gustaría leérselos. Dice, la noche del último día que iba a salir de Vilna, una hermana de edad avanzada me reveló el estado de su alma. Me dijo que desde hacía ya un par de años sufría interiormente,
que le parecía que todas las confesiones habían sido mal hechas y que tenía dudas de si Jesús la había perdonado. Le pregunté si había hablado de eso alguna vez al confesor, y me contestó que ya hacía muchas veces había hablado de eso al confesor, y siempre los confesores me decían que esté tranquila. Sin embargo, sufro mucho y nada me da alivio, y siempre me parece que Dios no me ha perdonado. Le contesté: obedezca, hermana, obedezca al confesor y esté completamente tranquila, porque seguramente es una tentación. No obstante, ella, con lágrimas en los ojos, suplicó que preguntara a Jesús si la había perdonado y si sus confesiones habían sido buenas o no. Le contesté enérgicamente: pregunte usted misma, hermana, si no cree a los confesores. Pero ella me apretó de la mano y no quería dejarme hasta que le dijera que rogaría por ella y le relataría lo que Jesús me contestaría. Llorando amargamente, no quería dejarme ir y me dijo: yo sé, hermana, que Jesús le habla. Y sin poder liberarme de ella, porque me sujetaba de las manos, le prometí rezar por ella. Por la noche, durante la bendición, oí en el alma estas palabras: dile que su desconfianza hiere más mi corazón que los pecados que cometió. Cuando se lo dije, se puso a llorar como una niña, y una gran alegría entró en su alma. Comprendí que Dios deseaba consolar esa alma por mi medio. Por lo tanto, a pesar de que esto me costó mucho, cumplí el deseo de Dios. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Fíjense, qué fuerte, ahí lo tienen en la placa, ¿no? Lo que dice el Señor: dile que su desconfianza hiere más mi corazón que los pecados que cometió. Esta desconfianza, esta amargura, este no consuelo que tenía esta hermana religiosa, ¿no? Y que en realidad el Señor buscaba que confiara, que creyera en Él, que creyera en Él. Y cómo Faustina se siente y entendió que el Señor quería que intercediera por ella, así como lo hicieron estos hombres con el paralítico, que lo acercaron al trono de la gracia, que lo acercaron a la misericordia misma. Así nos invita a nosotros, no a desconfiar, sino más bien a confiar en el amor del Señor, a confiar en la misericordia de Él y a no dudar, porque hiere mucho más la desconfianza que los pecados mismos cometidos. Antes de ir a compartir un poquito esto que hemos escuchado, vamos a hacer una pequeña oración. Y le vamos a decir: oh Señor, toca nuestras almas para que con tu luz divina se inflamen nuestros corazones. Ayúdanos a comprender que solo confiando en ti y poniendo nuestras vidas en tus manos, alcanzaremos la verdadera paz, la paz que solo tú nos puedes dar. Amén. Amén. Por último, les propongo y les hago un propósito, ¿no?, que podríamos empezar a desarrollar en nosotros. El propósito sería que nosotros mismos seamos personas dignas de confianza por la rectitud de nuestra vida y por el buen desempeño de nuestras obligaciones. Que nuestros hermanos confíen en nosotros
que nosotros también podamos ser canales de gracia, que podamos ser esos camilleros que llevaron al paralítico, que podamos acercar a las almas a la misericordia de Dios.